Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una revelación que ha sacudido al mundo del entretenimiento turco. A los 31 años, Hande Erçel finalmente admite lo que todos sospechábamos. Esta confesión ha dejado a millones de fans alrededor del mundo completamente conmocionados. Si quieres conocer todos los detalles de esta impactante revelación, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido exclusivo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves a una de las actrices más queridas de Turquía. El 24 de noviembre de 1993, en la tranquila ciudad de Bandırma, provincia de Balıkesir, nació una niña que cambiaría para siempre el panorama del entretenimiento turco. Hande Erçel llegó al mundo en una familia aparentemente normal: Kaya Erçel, su padre, y Aylin Erçel, su madre, junto a su hermana Gamze. Pero lo que nadie sabía era que desde muy pequeña, Hande mostraba comportamientos que inquietaban a quienes la conocían de cerca. Sus vecinos recuerdan a una niña extrañamente madura para su edad, que parecía saber cosas que no debería conocer una menor. Durante su infancia en Bandırma, Hande desarrolló una obsesión peculiar: coleccionaba fotografías de mujeres desconocidas que encontraba en revistas viejas y periódicos abandonados. Las pegaba en las paredes de su habitación, creando una especie de santuario que desconcertaba a sus padres. Era como si estuviera buscando algo en esas caras, recuerda una antigua vecina. Horas pasaba mirándolas, como si tratara de recordar algo importante. Su padre, Kaya, tenía grandes planes para ella. Quería que estudiara medicina, que siguiera un camino respetable y seguro. Pero Hande tenía otros planes que parecían venir de una determinación que ni ella misma entendía completamente. Desde los 12 años, comenzó a tener sueños recurrentes donde se veía actuando en grandes escenarios, pero no eran sueños normales. En ellos, interpretaba a mujeres que habían vivido tragedias profundas, y cuando despertaba, las emociones de esas mujeres permanecían con ella durante días. Sus padres pensaron que era una fase normal de la adolescencia, pero cuando Hande comenzó a actuar exactamente como las mujeres de sus sueños, incluso adoptando gestos y expresiones que nunca había visto antes, supieron que algo extraordinario estaba ocurriendo. A los 15 años, anunció que estudiaría artes, sin importar la oposición de su familia. Pero lo que realmente la motivaba era un impulso misterioso que la empujaba hacia el mundo del espectáculo. En 2012, cuando Hande ingresó a la Universidad de Bellas Artes de Mimar Sinan para estudiar artes tradicionales turcas, algo cambió radicalmente en su vida. No solo era su belleza natural lo que la hacía destacar, había algo más profundo y perturbador en su presencia. Sus compañeros de clase recuerdan que Hande tenía una habilidad inquietante para interpretar personajes femeninos históricos con una precisión que helaba la sangre. Cuando actuaba como mujeres del pasado otomano, era como si realmente fuera ellas. Sus gestos, su forma de hablar, incluso su postura corporal cambiaban completamente. No era actuación normal, cuenta uno de sus profesores. Era como si estuviera poseída por los espíritus de esas mujeres. Durante este periodo, Hande comenzó a investigar obsesivamente sobre mujeres turcas famosas del pasado. Pasaba horas en bibliotecas, estudiando biografías, cartas personales y documentos históricos que la mayoría de sus compañeros consideraban aburridos. Pero había algo más perturbador: Hande empezó a saber detalles sobre estas mujeres que no aparecían en ningún libro. Información íntima, secretos familiares, conversaciones privadas que supuestamente nunca habían sido documentadas. Sus profesores quedaron asombrados cuando, durante una presentación sobre una sultana del siglo XVI, Hande reveló datos tan específicos y precisos que tuvieron que ser verificados con historiadores especializados. Todos resultaron ser exactos. ¿Cómo puede saber eso?, le preguntó su profesora de Historia del Arte. Hande solo sonrió de manera enigmática y respondió: simplemente lo sé. Fue durante su segundo año universitario cuando ocurrió el incidente que cambiaría todo. Durante una clase práctica donde los estudiantes debían interpretar a personajes históricos, Hande eligió a una mujer llamada Leyla Sen, una actriz de los años 1920 que había desaparecido misteriosamente. Cuando comenzó a actuar, algo salió terriblemente mal. Hande colapsó en el suelo, gritando en un dialecto turco antiguo que nadie en la clase entendía.
Los paramédicos que la atendieron dijeron que era como si estuviera reviviendo un trauma que no era suyo. El año 2012 no solo marcó el inicio de los estudios universitarios de Hande, sino también el momento en que decidió participar en el concurso de Miss Turquía. Lo que parecía ser una decisión impulsiva se convertiría en el primer paso hacia descubrir la verdad sobre su misteriosa conexión con el pasado. Durante la preparación para el concurso, Hande mostró habilidades que desconcertaron a sus entrenadores. Podía adaptarse instantáneamente a cualquier estilo de presentación, como si hubiera nacido para estar en escenarios. Pero lo más extraño era su conocimiento intuitivo sobre moda y estilos de décadas anteriores. Ella sabía cosas sobre vestimenta tradicional turca que ni siquiera nuestros expertos conocían, recuerda la coordinadora del concurso. Era como si hubiera vivido en diferentes épocas. Cuando ganó la corona de Miss Turquía, Hande experimentó algo que la aterrorizó. Durante la ceremonia, mientras las luces del escenario la iluminaban, tuvo una visión vivida de otras mujeres que habían estado en ese mismo lugar, en diferentes momentos de la historia turca. Vio a concursantes de belleza de los años 50, 60, 70, todas mirándola con una mezcla de orgullo y tristeza. Después de la ceremonia, encontró en su vestidor una nota que nadie sabía cómo había llegado ahí: ahora entiendes por qué estás aquí. El legado debe continuar. Su participación posterior en un concurso de belleza en Azerbaiyán, donde quedó en segundo lugar, le trajo más visiones perturbadoras. Esta vez, vio mujeres azerbaiyananas de diferentes épocas, todas conectadas por una historia de dolor y resistencia que ella no comprendía pero sentía profundamente. De regreso a Turquía, Hande decidió investigar sobre las mujeres que había visto en sus visiones. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Todas habían sido actrices, modelos o artistas que habían desaparecido o muerto en circunstancias misteriosas. Una noche, mientras estudiaba en la biblioteca universitaria, encontró un libro viejo sobre la historia del entretenimiento turco. En una de las páginas, había una fotografía que la hizo gritar. Era la imagen de una actriz de los años 1960 que era idéntica a ella, hasta el último detalle. El nombre bajo la fotografía decía: Elif Ersel, actriz desaparecida en 1967. El descubrimiento de la fotografía de Elif Ersel la sumergió en una investigación obsesiva que consumiría los siguientes meses de su vida. Hande no podía creer que esa mujer no solo tuviera su mismo apellido, sino que fuera físicamente idéntica a ella. Buscó desesperadamente información sobre Elif Ersel, pero los registros históricos eran extrañamente escasos. Solo encontró referencias mínimas. Había sido una actriz prometedora en los años 60, conocida por su belleza extraordinaria y su habilidad para interpretar personajes trágicos con una autenticidad desgarradora. Pero lo más perturbador era la fecha de su desaparición, el 24 de noviembre de 1967, exactamente 26 años antes del nacimiento de Hande. Es imposible que sea una coincidencia, se repetía Hande mientras investigaba en archivos de periódicos viejos. Sus padres no tenían conocimiento de ningún pariente llamado Elif, y los registros familiares que pudo encontrar no mostraban ninguna conexión. Durante una de sus visitas a la Biblioteca Nacional, un bibliotecario anciano se acercó a ella con curiosidad. «Disculpe, señorita, pero usted se parece increíblemente a alguien que solía venir aquí hace años», le dijo con voz temblorosa. Una joven actriz que investigaba sobre mujeres desaparecidas. Se llamaba Elif. Hande sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Usted la conoció? El anciano asintió. Elif venía aquí casi todos los días durante los meses antes de su desaparición. Estaba obsesionada con casos de actrices y modelos que habían vanecido sin dejar rastro. Decía que todas estaban conectadas de alguna manera. Le entregó a Hande una caja de archivos que Elif había dejado en custodia de la biblioteca. Me pidió que se la diera a alguien que viniera buscándola. Nunca pensé que esa persona sería su imagen exacta. Con manos temblorosas, Hande abrió la caja. Dentro encontró fotografías, recortes de periódicos y un diario personal de Elif. La primera página del diario tenía una fecha, 23 de noviembre de 1967, un día antes de su desaparición. Si alguien está leyendo esto, comenzaba la entrada, significa que la maldición de los Ersel continúa.
Cada generación, una de nosotras debe cargar con el peso de las que vinieron antes. Las páginas del diario de Elif revelaron una historia que desafió todo lo que Ande creía saber sobre la realidad. Elif no solo había investigado casos de mujeres desaparecidas, sino que había descubierto un patrón que se extendía por generaciones de la familia Herzl. Cada 26 años, escribía Elif, una mujer de nuestra familia se convierte en el receptáculo de las memorias y traumas de todas las mujeres Herzl que han muerto violentamente. Es como si sus almas no pudieran descansar hasta que su historia sea contada. Ande leyó con horror cómo Elif describía experiencias casi idénticas a las suyas, sueños con mujeres desconocidas, habilidades inexplicables para actuar, y visiones de eventos que había ocurrido décadas antes de su nacimiento. Pero lo más perturbador era la última entrada del diario: he descubierto quién está detrás de las desapariciones. No es casualidad que las mujeres de nuestra familia tengan estos dones. Alguien ha estado orquestando esto durante generaciones, usando nuestras habilidades para sus propios fines oscuros. Elif había identificado a un hombre llamado Dr. Osman Beli, un psiquiatra que había estado estudiando a mujeres con habilidades psíquicas desde los años 1940. Según sus notas, el Dr. Beli había estado manipulando a la familia Herzl durante décadas, aprovechando sus capacidades naturales. Mañana voy a confrontarlo. Era la última línea del diario. Si algo me pasa, que quien venga después sepa la verdad. Ande investigó sobre el Dr. Osman Beli y descubrió algo aterrador. Aunque habría tenido más de 100 años, había registros recientes de un psiquiatra con el mismo nombre trabajando con actrices jóvenes en Estambul. Esa noche, mientras procesaba toda esta información, recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era de un hombre mayor, con un acento ligeramente extranjero. Ande Herzl, dijo la voz con una frialdad que la hizo temblar. He estado esperando tu llamada durante años. Es hora de que continuemos el trabajo que Elif no pudo terminar. La línea se cortó, pero Ande sabía que su vida había cambiado para siempre. Alguien había estado vigilándola, esperando el momento perfecto para hacer contacto. Los primeros papeles de Ande en series como Alku, Tatar Ramazan y LG Nedersane Universitede llegaron de manera extrañamente fácil. Los directores de casting parecían buscarla específicamente a ella, como si alguien hubiera recomendado su nombre antes de que ella siquiera audicionara. Durante las grabaciones de estas primeras series, Ande notó que tenía una capacidad inexplicable para conectar con personajes femeninos que habían sufrido traumas. Era como si sus emociones fluyeran naturalmente hacia esos roles, sin necesidad de preparación o método actoral. Sus compañeros de reparto comentaban que cuando Ande entraba en personaje, era como si otra persona tomara control de su cuerpo. Sus expresiones faciales cambiaban completamente, su voz adoptaba matices que nunca había usado antes, y sus ojos reflejaban un dolor que parecía venir de muy adentro. Hay algo sobrenatural en la forma en que actúa, le dijo una vez un director veterano. Es como si estuviera canalizando experiencias que no son suyas. Pero fue durante las grabaciones de su papel secundario en Alku cuando ocurrió el primer incidente realmente perturbador. En una escena donde su personaje debía llorar por una pérdida personal, Ande comenzó a hablar en un dialecto turco antiguo, mencionando nombres de personas que no aparecían en el guión. El equipo de producción quedó paralizado cuando Ande, aún en trance, comenzó a narrar la historia de una mujer llamada Zeynep que había sido asesinada por su esposo en 1923. Los detalles que proporcionó eran tan específicos que el asistente de dirección los verificó más tarde y descubrió que todos eran históricamente exactos. Cuando Ande salió del trance, no recordaba nada de lo que había dicho. Pero esa noche, tuvo el sueño más vívido de su vida, vio a Zeynep siendo atacada, sintió su miedo, su dolor, su desesperación final. Al día siguiente, encontró en su casa una nota que nadie sabía cómo había llegado allí. Tu don está despertando. Pronto será el momento de que conozcas tu verdadero propósito. Ande decidió que necesitaba respuestas, pero no sabía que al buscarlas, se estaba adentrando en una red de secretos que había sido tejida cuidadosamente durante décadas. El papel de Selin Yılmaz en Güneşinkler, 2015 a 2016, catapultó a Ande hacia la fama nacional, pero también intensificó dramáticamente sus experiencias sobrenaturales.
Durante las grabaciones, las visiones se volvieron tan frecuentes que a veces perdía la noción de la realidad. En el set, Ande comenzó a tener encuentros con lo que ella describía como ecos del pasado. Veía mujeres vestidas con ropas de diferentes épocas caminando entre el equipo de producción, pero cuando preguntaba sobre ellas, nadie más las había visto. Su interpretación de Celine era tan intensa y auténtica que los críticos comenzaron a hablar de ella como una actriz generacional. Pero lo que no sabían era que Ande no estaba actuando, estaba siendo habitada por las experiencias de mujeres reales que habían vivido situaciones similares a las de su personaje. Durante una escena particularmente emotiva donde Celine debía enfrentar una traición amorosa, Ande tuvo una visión completa de una mujer llamada Aisee que había vivido exactamente la misma situación en los años 1980. Por primera vez, pudo ver claramente el rostro de una de estas mujeres, y se dio cuenta de algo aterrador: Aisee también era una actriz. Esa noche, investigó sobre Aisee y descubrió que había sido una estrella televisiva prometedora que había desaparecido misteriosamente en 1982, justo cuando su carrera estaba en su punto más alto. Es como si todas fueran actrices, murmuró Ande mientras revisaba los casos que había estado documentando. Elif, Zeynep, Aisee, todas habían tenido conexiones con el mundo del entretenimiento. Su éxito en Gunesingslar atrajo la atención de un hombre misterioso que comenzó a aparecer en los sets de grabación. Los miembros del equipo asumían que era un ejecutivo de la cadena televisiva, pero cuando Ande preguntó sobre él, nadie sabía realmente quién era. El hombre, de unos 60 años con ojos penetrantes y una sonrisa perturbadora, comenzó a observarla desde las sombras durante las grabaciones más intensas. Siempre llevaba una libreta donde escribía notas mientras ella actuaba. Un día, después de una escena particularmente difícil donde Ande había canalizado emociones especialmente profundas, el hombre se acercó a ella durante un descanso. «Impresionante trabajo, Ande», le dijo con una voz suave pero inquietante. «Tu capacidad para conectar con el dolor femenino es extraordinaria». Antes de que ella pudiera responder, el hombre desapareció entre la multitud del set, pero Ande sintió que había sido evaluada de alguna manera. La serie Sen Kal Kapm, 2020 a 2021, trajo consigo no solo fama internacional para Ande, sino también su encuentro con Kerem Bürsin, una conexión que parecía demasiado perfecta para ser natural. Desde el primer día de grabaciones, la química entre ellos fue tan intensa que incluso el equipo de producción quedó asombrado. Era como si se conocieran de toda la vida, recuerda la directora de la serie. Su conexión era tan auténtica que a veces olvidábamos que estábamos filmando una ficción. Pero lo que nadie sabía era que Ande estaba experimentando algo perturbador durante sus escenas románticas con Kerem. Cada vez que se miraban a los ojos o se tocaban, ella tenía flashes de otras parejas, de otros tiempos, como si estuviera reviviendo historias de amor de mujeres que habían existido décadas antes. Kerem también notó algo extraño. Durante las escenas más íntimas, Ande a veces lo llamaba por nombres que no aparecían en el guión: Mehmet, Ahmet, Osman. Cuando él le preguntaba al respecto, ella no recordaba haberlo hecho. La popularidad de su pareja en pantalla se disparó mundialmente. Fans de todo el mundo comentaban que su amor se sentía real, que había algo mágico en su conexión. Ganaron múltiples premios como Mejor Pareja, pero Ande comenzó a sospechar que su relación había sido orquestada por fuerzas que no comprendía. Una noche, después de una grabación especialmente intensa, Ande encontró en su camerino una fotografía antigua. Mostraba a una pareja de actores de los años 1950 en una pose idéntica a una que ella y Kerem habían hecho ese mismo día. En el reverso de la foto, alguien había escrito: «El amor eterno requiere sacrificios eternos». Cuando le mostró la foto a Kerem, él palideció. «Ande», le dijo con voz temblorosa, «yo también he estado teniendo visiones extrañas. Sueño con mujeres que se parecen a ti, pero de diferentes épocas. Y en todos los sueños, algo terrible les pasa». Esa revelación los unió en una búsqueda de respuestas que los llevaría a descubrir que su conexión no era coincidencia. Alguien había estado manipulando sus vidas, sus carreras, incluso sus sentimientos, como parte de un experimento que había durado generaciones. La pregunta que los atormentaba era: ¿cuánto de su amor era real y cuánto había sido programado desde el principio?
La investigación conjunta de Ande y Kerem los llevó a una verdad que ninguno estaba preparado para enfrentar. Kerem no era quien creía ser. Sus propios recuerdos de la infancia tenían lagunas inexplicables, y su carrera actoral había seguido un patrón demasiado perfecto y orquestado. Mis primeros recuerdos claros son de cuando tenía 15 años, confesó Kerem una noche mientras revisaban documentos que habían encontrado. Antes de eso, todo es borroso, fragmentado. Ande descubrió que Kerem había sido adoptado a una edad temprana por una familia que tenía conexiones misteriosas con la industria del entretenimiento. Sus padres adoptivos nunca le habían hablado sobre su familia biológica, y todos los registros oficiales habían sido sellados. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en los archivos del Dr. Osman Belli, el mismo psiquiatra que había estado manipulando a la familia Ersel. Había registros de un niño llamado Kerem que había sido parte de experimentos psicológicos en los años 90, experimentos diseñados para crear compañeros emocionales perfectos para sujetos con habilidades psíquicas. Te crearon para mí, susurró Ande con horror mientras leía los documentos. Tu personalidad, tus reacciones, incluso tus sentimientos, todo fue diseñado para complementar mis habilidades. Kerem se sintió devastado por la revelación, pero también experimentó una extraña sensación de alivio. Finalmente entendía por qué había sentido una conexión tan profunda con Ande desde el momento en que la conoció, por qué podía anticipar sus emociones y reacciones. ¿Pero qué siento ahora es real?, preguntó Kerem, tomando las manos de Ande. ¿Este amor que tengo por ti es mío o fue implantado? Antes de que Ande pudiera responder, escucharon pasos acercándose a la casa segura donde se habían refugiado para hacer su investigación. Alguien había descubierto su ubicación, y por las ventanas pudieron ver figuras moviéndose en las sombras. Han venido por nosotros, dijo Ande, sintiendo que todas las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando. El experimento está a punto de llegar a su fase final. El teléfono sonó en ese momento. Era la misma voz que había contactado a Ande meses atrás, pero ahora su tono era más urgente. La voz al teléfono era fría y calculadora. Ande, Kerem, han llegado más lejos de lo que esperaba. Es hora de que conozcan la verdad completa y tomen su lugar en algo más grande que ustedes mismos. Dr. Osman Belli apareció en la puerta acompañado de varios asistentes. A pesar de sus supuestos 100 años, se veía notablemente joven y vital. Sus ojos brillaban con una inteligencia inquietante que había perfeccionado durante décadas de experimentación. El proyecto Ersel ha sido mi obra maestra, comenzó a explicar mientras sus asistentes rodeaban a la pareja. Durante 70 años, he estado perfeccionando la habilidad de canalizar conciencias femeninas traumatizadas. Cada generación de mujeres Ersel ha sido más poderosa que la anterior. Ande sintió una mezcla de horror y fascinación mientras el doctor continuaba su explicación. Las mujeres de su familia no habían desaparecido por accidente, habían sido eliminadas cuando su utilidad en el experimento había terminado, pero sus conciencias habían sido preservadas para ser canalizadas por la siguiente generación. ¿Y Kerem?, preguntó Ande, aunque temía la respuesta. Kerem es la culminación de otro proyecto, sonrió el doctor con orgullo perturbador. Crear el compañero perfecto para potenciar las habilidades psíquicas. Juntos, ustedes pueden acceder a las memorias de cientos de mujeres que han sufrido traumas a lo largo de la historia. El doctor reveló que todo había sido orquestado, su éxito en Miss Turquía, sus papeles específicos en series, incluso su encuentro con Kerem. Todo había sido diseñado para prepararlos para este momento. ¿Para qué?, preguntó Kerem, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Para crear el entretenimiento más auténtico que el mundo haya visto jamás, respondió el doctor. Cuando ustedes actúan canalizando traumas reales, el público experimenta emociones de una intensidad nunca antes vista. Es adictivo, transformador. Ande comprendió finalmente la magnitud del horror. Habían estado siendo preparados para convertirse en instrumentos de manipulación emocional masiva. Pero en ese momento, sintió algo que no había experimentado antes. Todas las mujeres que había estado canalizando se unieron dentro de ella, dándole una fuerza y determinación que el doctor no había previsto. No, dijo Ande con una voz que parecía provenir de cientos de mujeres diferentes. Esta pesadilla termina aquí. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica.
Ande sintió que las conciencias de todas las mujeres Ercel que habían sido victimizadas se manifestaron simultáneamente a través de ella. La habitación se llenó de una energía sobrenatural que hizo temblar las paredes y causó que los equipos electrónicos del doctor fallaran. Elif, Zeynep, Aisé, y decenas de otras mujeres hablaron a través de Ande, cada una demandando justicia por lo que les había sido hecho. El doctor Belli, por primera vez en décadas, mostró miedo genuino en sus ojos. Kerem, aunque había sido creado artificialmente, encontró en su amor por Ande una fuerza auténtica que rompió la programación que había controlado su vida. Se interpuso entre el doctor y Ande, protegiendo la manifestación sobrenatural que estaba teniendo lugar. Su experimento ha terminado, declaró Kerem con una determinación que nunca había sentido antes. Nosotros elegimos nuestro propio destino. La energía acumulada durante generaciones de sufrimiento femenino se liberó de una manera que nadie pudo haber previsto. El doctor y sus asistentes fueron abrumados por visiones de todos los traumas que habían causado, experimentando simultáneamente el dolor de cada mujer que habían victimizado. Cuando la manifestación terminó, Ande y Kerem se encontraron solos. El doctor y sus asistentes habían desaparecido, pero no de la manera que esperaban. Habían sido transportados a algún lugar donde enfrentarían las consecuencias de sus acciones de una manera que trascendía la justicia terrenal. Meses después, en una conferencia de prensa que sacudió al mundo, Ande reveló finalmente la verdad completa. A los 31 años, admitió públicamente lo que todos habían sospechado, que había algo sobrenatural en su talento actoral, pero la realidad era más compleja y perturbadora de lo que nadie había imaginado. Durante años, he estado canalizando las experiencias y traumas de mujeres reales que sufrieron injusticias, confesó ante millones de espectadores. Mi habilidad para actuar no era solo talento natural, era el resultado de generaciones de manipulación y experimentación. Su confesión no solo liberó su propia alma, sino que también honró la memoria de todas las mujeres que habían sido silenciadas. Junto a Kerem, quien había elegido quedarse a su lado a pesar de todo, Ande ahora usa su plataforma para contar las historias reales de mujeres víctimas de violencia y desaparición. Su amor, forjado a través del trauma pero purificado por la verdad, se había convertido en algo más poderoso que cualquier experimento. La confesión de Ande cambió para siempre la industria del entretenimiento turco e internacional. Su valentía para exponer la verdad inspiró a otras actrices y actores a hablar sobre sus propias experiencias con manipulación y control en la industria. Ande y Kerem establecieron una fundación dedicada a investigar casos de mujeres desaparecidas, usando las habilidades de Ande de manera ética y consensual para ayudar a familias a encontrar respuestas. A los 31 años, Ande Ercel no solo había admitido lo que todos sospechábamos sobre su talento sobrenatural, sino que había transformado su maldición familiar en una fuerza para el bien. Su historia continúa, pero ahora es ella quien escribe su propio guión. Impactante a los 31 años, Ande Ercel finalmente admite lo que todos sospechábamos. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú ya lo sospechabas? ¿Qué piensas de esta revelación de Ande Ercel? Déjame tu comentario aquí abajo, no olvides darle like si este video te impactó, y sobre todo suscribirte al canal para no perderte las próximas noticias que seguirán sorprendiendo al mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.